Bueno, y en este mes del padre, uno de nuestros temas son los padres adolescentes. ¿Usted sabe cuál es el papá más joven del mundo? ¿No lo conoce? Bueno, nosotros se lo vamos a presentar en este video, veámoslo. Posa como un padre orgulloso con esa cara de niño. 13 años tiene Alfie, aunque en todas las fotos aparente mucho menos. Él y su novia de 15 decidieron ser padres cuando apenas habían dejado de ser niños. Macy, con 4 días de vida, es el fruto de su primera experiencia sexual. Alfie tenía entonces 12 años. La adolescente descartó el aborto y por miedo a la reacción de sus padres ocultó todo el tiempo que pudo el embarazo hasta que las familias se enteraron. El muchacho, que hasta ahora vivía feliz jugando con la PlayStation y 10 euros de paga al mes, reconoce que no sabe cómo afrontar la paternidad. Ambos saben que cometieron un error, pero creen que pueden ser buenos padres. El Reino Unido encabeza la lista de embarazos adolescentes en los países de la Unión Europea. Un padre con 12 años tiene el récord de precocidad. Desde que nació, Alfie no se ha separado de su hija, la abraza y mece con cariño. Saben que van a necesitar mucha ayuda. Vivirán en casa de sus suegros. Con amor esperan compensar todo lo demás. Bueno, realmente impresionante ver ese video, pero sí es importante para que nosotros los padres de familia tomemos conciencia del rol que tenemos que hacer en nuestros hijos. Así que es que todo padre adolescente debe afrontar decisiones tan importantes como casarse, convivir con su pareja, dejar sus estudios y buscar trabajo, en algunos casos, lo que sin duda trae consecuencias no solo para él y su familia de origen, sino también para su pareja e hijo. Esta tarde conversamos junto al doctor Mario Soriano, él es coordinador de la Unidad de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud y coordinador de la Alianza Intersectorial de Adolescentes y Jóvenes sobre Padres Adolescentes, y le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy feliz de estar con ustedes aquí compartiendo y sobre todo en esta semana del ser padre. El ser padre y tocar este punto específicamente de ser padre muy joven, como el ejemplo que nos mostraba el video. Pues estoy muy interesado en poder conversar con ustedes y si hay algunas preguntas, pues estoy listo para responder. Por supuesto que tenemos muchas preguntas y también cómo hacer conciencia sobre este tema. Doctor, pero antes de entrar en el tema, si quisiéramos compartir con usted también y con nuestras amigas televidentes un video de unos jóvenes padres adolescentes en Nicaragua y que nos cuentan su testimonio para que después comentemos. Veamos. Es uno de los muchos adolescentes que se convierten en padres a temprana edad. Me puse un poco nervioso al inicio, pero lo asimilé bastante rápido. Lo difícil era decírselo a mi mamá. Mamá, va a ser abuela, le dije yo, pero así bien directo. Y entonces ella me dijo, estás loco, que no sé qué, pero después le digo, mamá, en serio, va a ser abuela, le digo. Entonces después, pues, anda a trabajar, me dice. Para un adolescente, la noticia de que será papá provoca diversas reacciones. Bueno, y hey, como que en shock, la pegué, se me cargo. ¿Para dónde cojo? Lo primero que dicen es, Dios, ¿qué hice? Porque no sé protección, porque no me protegí. Leí la noticia que está embarazada. ¿Estás segura? No, estás segura, y gritando así nervioso, pero sí, le digo, salen las 2 rayitas, pero yo temblando, muriéndome, y él risa, porque él le dio ataque de nervio. Algunos prefieren huir de esta situación. Otros, como Félix, asumen la responsabilidad. Anteriormente a ser papá, mi vida era salir de fiesta. Bueno, eso a veces por allá, pero ya no tanto. También cantaba, bailaba, recibí unas clases de actuación. Eso lo dejé temporalmente, espero luego retomarlo. Y ahora solo estudio y veré. Los padres adolescentes deben de tomar decisiones importantes y asumir nuevas responsabilidades para las cuales no están preparados. Mantener una familia cuando lo están manteniendo. Arruinan su carrera, por decirlo así, porque al dejar sus estudios, o sea, están dejando todo, no se van a preparar para hacer algo en la vida. Al no estudiar tendrías que dedicarte a buscar tu propio negocio y más mercado, porque difícilmente podrías conseguir trabajo en una empresa. Me levanto directo, voy a la universidad,
antes se deja bañado el niño y todo eso. Luego de la universidad casi tengo solo 10 minutos para almorzar a veces. Y luego me voy al trabajo, luego del trabajo salgo a las 5, llego a la casa a las 5:30, 6 y a cuidar a 6. Es difícil ser padres cuando aún se es un hijo adolescente. Es por esto que los abuelos se ven obligados a apoyar en la crianza y manutención de sus nietos hijos. Mi mamá nos ayuda mucho, el papá de ella, toda la familia colabora y nos ayuda y vivimos mantenidos. Pero no siempre los padres adolescentes reciben el apoyo de sus padres y se ven forzados a trabajar. Pero, ¿cuáles son las causas de que los adolescentes se conviertan en padres a temprana edad? No tener conocimiento acerca de lo que son las relaciones sexuales o por simple irresponsabilidad, diría yo. Porque en los colegios hablar de sexo es como hablar de un tabú. No lo hacen algo normal, no lo explican bien y sobre todo deberían de dar como un poco más de charla sobre lo que es las relaciones sexuales a temprana edad. Porque al tener relaciones no usan la medida adecuada, usar el condón y decirle a su pareja pues que use la pastilla anticonceptiva. Antes de salir éramos unos chavalos bien fiesteros, tan fiesteros de que 3 días a veces no íbamos a la casa y siempre nos íbamos los dos. Pasó que en una de esas, bueno, sí planificaba ella, pero en una de esas, de tanto llegar tarde a la casa, pues obviamente vos sabés de que las pastillas son así, si no te las tomas. Y bueno, ¡tarán! Ahí te apareció. Los padres adolescentes no deben ser solamente proveedores. Es importante que se conecten afectivamente con su hijo, ya que quiéralo o no, su rol ha cambiado. Definitivamente qué buen video de lo que nosotros podemos utilizar como ejemplo de, primero, cómo prever y segundo, cómo actuar posterior a que ha pasado esta situación. Y yo tengo una posición muy clara en relación a esto. Y doctor, por supuesto que usted es el especialista, nos gustaría su opinión al respecto de este video. Es importante lo que has mencionado, Lorena, debido a que el enfoque tiene que ser prevenir estas situaciones. Así es. Porque cuando ya ocurren, pues hemos visto ahí un par de ejemplos y ejemplos con buen resultado. Pero sí, los resultados no son siempre así, no siempre hay una familia. Esa es la minoría. Si es no que siempre hay una familia que respalde no, la y las situación. estadísticas dicen de que esas son las situaciones que hacen que la familia decaiga económicamente, no hay un crecimiento y la sociedad igual se queda como estancada. Es así. Sin embargo, no viene a decir que es mala la situación, sino que es una situación que se puede prevenir y que ahí tiene muchas consecuencias. Y sobre el hecho de las consecuencias es que tanto adolescentes, hombres, mujeres, madres, padres de familia, tenemos que trabajar en la prevención, sabiendo que hay consecuencias que son graves, pues. Así es, y hoy en este mes que estamos hablando del padre, pues enfocarnos más que todo, ya hemos hablado bastante de las niñas, enfocarnos también en el cuidado del joven, del varón, porque siempre a la mujer le decimos, cuidado, las consecuencias, y el varón Así también prever el tema de valorar a su pareja, el tema del respeto, de los principios, de que cuida también su cuerpo. Fíjense que lastimosamente, tanto en los procesos familiares, en los servicios de salud, en lo educativo, a nivel personal, dejamos el cargo de la prevención de un embarazo a la mujer adolescente. Así es. Y lo que está diciendo Lorena, perdón que le interrumpa, pero creo que es importante que lo digamos, que en este país hay un problema en ese sentido que usted menciona, que cuando se da un embarazo en adolescente, como que la culpa recae en la mujer. Y eso va desde antes. Y número dos, de que aparezca. no hay padres, no hay cultura de que los padres se sienten a hablar con el hombre, con el niño, solo se sientan a hablar con la niña, como que si el hombre no fuera problema de él, o sea. No, como que si el hombre fuera un animalito que no pudiera razonar y pensar y que tiene que valorar, correcto, controlarse y valorar su cuerpo y valorar su pareja, no verla como un objeto. Fíjense que quisiera partir del hecho de definir. Padre viene de esta palabra latina que significa la persona que engendra. Sin embargo, paternidad es diferente al que es padre, claro, porque paternidad es ese proceso psicológico, social, en donde vas adquiriendo 4 principales funciones. La primera, por supuesto, es la concepción del embarazo. Sí. La segunda es la protección
del embarazo, de la persona con que estás y del medio en donde vivís. Claro. La tercera es la de aprovisionar, pero ¿qué aprovisionas tú? Provisionas seguridad, provisionas alimentación, provisionas un proyecto de vida, y al final lo que está favoreciendo con la paternidad es la crianza de tus hijos y tus hijas. Por supuesto, esta situación a los hombres en este país y en la mayoría de países latinoamericanos no nos lo enseñan, porque todo el marco de la salud sexual y reproductiva aún sigue recayendo en las mujeres. De hecho, los hombres tenemos una dificultad desde que iniciamos, desde que entramos a nuestra adolescencia, y es que ya hay un ritual esperado de que los hombres, para ser macho, tenemos que probarlo. Y tienen que perder la virginidad a través de una relación sexual. Así es. Y por supuesto, mucho se nos enseña de que una de las consecuencias de la relación sexual, una de ellas es el embarazo, pero estoy en el momento de la adolescencia, en donde yo me siento invulnerable, en donde yo me siento que esto no me va a pasar a mí. Ajá. Entonces, esa situación ha hecho de que clases puntuales o información puntual o charlas puntuales no afecten realmente el cambio en la toma de decisiones de nuestros chicos. Sí. Tú lo mencionaste al inicio, tiene que ser un trabajo que parte desde la familia, que parte de la buena conversación, que implica ser buena padre, comunicación con que los implica padres. tener una relación sexual en este momento, una Así relación es. sexual coital, cuáles son sus consecuencias, y no solo decir, hay un embarazo, pero ¿qué es el embarazo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa con la chica? ¿Qué pasa con el chico? ¿Cómo cambia tu vida? Sí, ¿cómo cambia tu vida? Esto es importante poderlo mencionar, porque, como lo repito, los hombres tradicionalmente no hemos sido preparados para ser padres, y una de ellas, en esta tradición se nos enseña, y no te digo que se nos enseña en clase, sino que lo recibimos del ejemplo de nuestros padres, a no manifestar sentimientos. A emociones, ¿verdad? Emociones. Vamos a habilitar el teléfono 2559-3333. Nos gustaría escuchar su opinión o si tiene alguna pregunta también en este tema sobre padres adolescentes. La comunicación en la familia es bien importante y sigue siendo un tabú. Sigue siendo un tabú y no debería. La conversación de un padre con un hijo varón no debería de ser, ya estás creciendo, te voy a llevar a tal lugar. No, eso está obsoleto. Conozco casos tal cual, Lore. Eso Yo está conozco fuera de lugar. 2016 Mira, eso existe todavía en este país. Yo conozco casos que Sí. le han dicho sus papás, bueno, ya cumpliste 16, 18 años, es tiempo de que te lleve a que conozcas que es estar con una mujer. Así, literal. Sí. Terrible, terrible. Ese es parte del Así ritual es. el cual estaba mencionando. Pero por otro lado también tenemos que revisar, hay datos aquí en El Salvador en donde el inicio de las relaciones sexuales en jóvenes, en adolescentes, ha sido con parejas mayores. Estoy hablando de mujeres mayores, que a veces suelen estar dentro de la casa. No estoy hablando de la familia, sino que estoy a veces hablando de chicas que están trabajando en la casa. Ah, ¿Sí? mira qué interesante. Y que este chico está en la juventud y Claro, empieza a enamorarla las hormonas y y las todo. hormonas y todo. Y entonces la chica, a pesar de que es mayor, no ha tenido la suficiente educación para tener esa asertividad, decirle, no Así es, muchachito, así tranquilo, no es así la cosa. Así es. Doctor, nos tenemos que ir a una pausa. Al regresar seguimos hablando con el doctor Soriano sobre padres adolescentes y cómo nosotros debemos de actuar como padres para prever estos problemas. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Continuamos con más aquí en De Mujer a Mujer. Nuestro tema central, estamos platicando sobre padres adolescentes, por supuesto en el marco de la celebración de todo este mes dedicado a los padres, por supuesto. Y está con nosotros el doctor Mario Soriano. Él es coordinador de la Unidad de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud y también es coordinador de la Alianza Intersectorial de Adolescentes y Jóvenes. Un gurú en este tema, ¿no? Así que estábamos platicando sobre la importancia de que estos tópicos, el tema de educación sexual se hable en casa y que en casa comienza y que hay que combatir el machismo alrededor de que los hombres, para ser hombres, tienen que tener una relación sexual temprana, no tienen que ser vírgenes para ser considerados hombres. Y otra problemática que estábamos hablando detrás de cámaras es que muchos de los jóvenes, y usted mencionaba edades de 12 años, no conocen, o sea, no tienen una educación sexual, no saben qué significa tener una relación sexual, tanto a nivel físico como emocional y afectivo, no tienen idea de nada. Y eso aún es más grave porque en diferentes estudios que se han realizado en El Salvador hemos identificado en esta población pequeña, o sea, en esta población joven de entre 13 y 15 años, que no conocen ni de la pubertad.
O sea, asocian la pubertad al cambio de la voz, al aparecimiento del vello púbico, pero hablar de genitales y desarrollo psicosexual, negativo completamente. Y estoy hablando desde hasta las mejores familias, como te lo podría decir. Sí. Eso implica a Porque padres y a es tabú madres. todavía conversar de eso, Sí. pero los hijos tienen que aprender con nosotros en casa. No es posible que aprendan en una institución. Nosotros somos los primeros. ¿Y cómo podemos en este momento? Adolescentes probablemente no nos estén viendo, pero papás sí. Papás con adolescentes, papás preocupados que dicen, yo por supuesto quiero tener un nieto, pero en su momento oportuno. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para hacerle conciencia de su vida sexual, que está toda loca, porque las hormonas están locas, pero cómo puedo hacer para que mi hijo pueda desarrollarse normalmente sin que vaya a haber una dificultad de esta índole? Vean que no hemos hablado de las consecuencias que trae la paternidad o el ser padre en la adolescencia. Estamos todavía en el tema de cómo prevenir esta condición. Sí. Y definitivamente esta tarea recae sobre papá, sobre mamá, sobre abuela, sobre el responsable que esté viviendo con este adolescente. El responsable la persona responsable, Así porque es. no siempre vivimos la persona adulta que está en casa. Así es. ¿Qué significa? Hay que conversar, pero no conversar a través del mecanismo de dar una charla de lo que usted sabe, no, sino que de preguntar. ¿Qué has escuchado tú sobre la masturbación, si estoy entrando a la pubertad? ¿Qué has escuchado tú sobre las relaciones sexuales, coitales? No solo preguntar cómo se llama el órgano genital, femenino, masculino, externo, interno, sino que ya ir más allá. ¿Qué han escuchado? Y sobre la base de lo que han escuchado estos chicos, generar una conversación. Ajá. Por supuesto, estamos conscientes de que actualmente vemos una generación de padres y madres que estamos obsoletos ante esos temas. Entonces nos da miedo platicar con nuestros hijos. Entonces, Aparte de los valores que traemos, los mitos y todos los arraigos que tenemos en relación al ejercicio de ser hombre en esta comunidad. Que siempre decimos, lo ponemos en hegemonía y decimos, no es que el hombre ya es joven, él ya sabe qué hacer. Ajá, O sea, eso. los muchachos, ay, déjalo, no le digas nada, que ellos ya saben qué hacer. Y no es algo implícito, hay que platicar definitivamente con nuestros hijos. No solo deje la plática para sus hijos. Así como actualmente se ha visto que en las familias ya hablan sobre cómo preparar para la menstruación a una jovencita, entonces también tenemos que hablar con nuestros hijos sobre cómo prepararlos para el primer sueño húmedo. Que es lo mismo, es lo mismísimo que estar hablando de menstruación para las chicas. Entonces les invito a que si no tienen todos los elementos para conversar con sus hijos, con sus hijas, debemos de buscar apoyos, buscar ayudas. Profesionales. Apoyos profesionales. Sí. Y por otro lado, si van a googlear, si van a buscar información, identifiquen que tenga una bibliografía que sea de peso. O sea, que no sea cualquier Pero cualquiera cosa. me va a decir, ¿y yo cómo voy a saber si yo no sé de esto de medicina? No, un documento en PDF por lo menos ya le va dando elementos para decir cómo educar en sexualidad a sus hijos adolescentes. Y sobre todo busque también información sobre cómo educar a hijos varones. Ajá. Porque Es diferente. siempre Pero sí es verán en los importante documentos que hablan de chicas. Pero sí es importante que tomen en consideración la fuente. Es así. Bien importante Tiene la que haber fuente. una bibliografía. Hay muchas páginas, el rincón de no sé quién, etcétera, El etcétera. rincón del bajo. No, eso es socializar. Pero bueno, no, que ponen un montón de información basada en opiniones. Correcto. Basada en opiniones Pero que no es tienen verdad. pero que no es verdad. Así es, eso Entonces, es bien ojo, el delicado. internet aguanta con todo. Por eso que les digo, al menos el criterio que tenga, que es un documento que está en versión PDF, que al final del documento dice que hay una bibliografía y que tiene más de 5 visitas a otros documentos, podría darle apoyo. Pero si no, habemos profesionales en salud y en otras áreas sociales que también, porque el embarazo o la paternidad adolescente no solo es de salud. Esta es una situación que tiene que ver con aspectos También sociales. hay apoyos en algunos lugares religiosos, espirituales, que hacen escuela de padres, escuela para familia. Ese es un buen lugar donde nos podemos informar. Eso es bien Nos podemos importante. informar bien porque nosotros vamos a prever con nuestros hijos a través de inculcarle valores, a través de inculcarle un horizonte, decirle tú qué quieres ser cuando seas grande y ponerlo con esa visión de futuro para que él se encamine en eso y le podamos dar realmente un buen apoyo. Y lo que dice el doctor, educarnos nosotros para poder educar, porque ¿de qué me sirve amar a mi hijo si no le puedo dar la mejor educación? Y esto tiene que ser un proceso evolutivo en la conversación, porque primero es cómo enseñarle a tu hijo a quererse y a querer a las demás personas. Sí. A conocerse como Primero tal. él mismo, Sí. así es. En segundo lugar, si vas a querer a una persona, reconocer que un acto sexual no es igual al afecto.
Así es. Porque así se ha saber confundido. diferenciarlo, Saber ¿verdad? diferenciar. Porque le pueden decir, como no hay diferencia, le decir, dame la prueba. Ah, porque es afecto. Otra cosa que y todavía entonces existe en el tema 2016. ahí se vuelve distinto. Sí. ¿Verdad? Así que tenemos que reconocer que hay que ir hablando de a pocos. No vamos a hablar los temas de un solo de prevención del embarazo. Hay que hablar del proyecto de vida, hay que hablar de cómo se siente, qué es lo que quiere ser en esta sociedad, si piensa estudiar, etcétera, etcétera. Todos los Hacerlo deseos y necesidades. soñar con su futuro. Correcto. Y por otro lado, tú mencionaste algo importante. No solo hay que abordar a la persona adolescente. Tenemos que trabajar con las familias, tenemos que trabajar con las comunidades y estos ejercicios de reuniones de familia, en donde ya padres que fueron padres adolescentes y que ahora están adultos, que cuenten cómo les fue la experiencia. Ahí acabamos de ver algunas. Sí. Entonces, pero sobre la base de esta experiencia, que los otros chicos que aún no son padres puedan opinar. Y llegar al punto de decir, bueno, ¿y cómo puedo prevenir entonces yo eso? Sí, sí, porque no hay como el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo arrastra. Exactamente. Cuando me dicen la evidencia, yo ya puedo constatar si es bueno o no y qué debo Y por cómo otro debo lado, actuar. tú acabas de mencionar algo bien importante, el ejemplo arrastra. Y aquí este es un mensaje dirigido a hombres que nos están viendo. Por favor, no le puede pedir algo a su hijo que usted no está haciendo. También. La masculinidad en este momento en El Salvador la estamos reflejando en un ejercicio que es incorrecto. El andar detrás de muchas mujeres, y eso es lo que ve tu hijo. Así es. Entonces, ¿cómo le vas a decir después? La Mira, infidelidad. no quiero que seas un papá adolescente. ¿A cuenta de qué? Si no ha tenido si el él no ejemplo. tiene la disciplina y el orden. Sí, así que, si el papá ojo. no tiene orden y disciplina, difícilmente el hijo va a tener control. Exactamente. Entonces tiene que ver más allá de la educación basada en un documento. Tiene que ver también con la responsabilidad ya de la persona adulta de demostrar el ejemplo, de comunicarse con su hijo, de comunicarse con su hija, de establecer los roles claros en esa familia. Quisiera meter aquí hace unos cuantos días estábamos platicando sobre cómo funciona el comportamiento de los millennials, que es sobre los que está dirigido, creo yo, bueno, es una generación atrás, pero cerca, ¿no? A la que está dirigido este tema de padres adolescentes. Y es que una de las cosas importantes es que estas nuevas generaciones quieren saber la razón de las cosas. El por qué. Entonces ya no funciona eso de que no puedes tener relaciones sexuales porque yo digo que no. Eso no funciona. Que no se hable de eso porque de sexo no se habla en esta casa y punto. Eso no funciona, ya no. Entonces, los padres de familia se tienen que... Yo no soy madre, o sea, no tengo ningún derecho a esto, pero de acuerdo... Pero tenés una opinión pero está por tu orientada. edad. A cómo se... Claro, porque estoy dentro de ese rango todavía, ¿no? Claro. De los millennials y de la generación que viene antes, de que queremos, nos gusta sentarnos y que nos traten... A los adolescentes les gusta que los traten como adultos también, de alguna Como forma. gente pensante. Y que les expliquen por qué esto y 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 esto funciona así. Los millennials que tú mencionas son aquellos chicos que son huérfanos de los padres actuales que no sabemos ni papa de la tecnología. Entonces, ¿qué significa? Otra cosa, hay que buscar las herramientas que apoyen nuestra educación en la sexualidad. Y por supuesto, tenemos que aprender, aunque sea utilizar el Google, y a utilizar esos criterios que les acabo de mencionar para poder establecer una conversación con tu hijo, porque no le vas a hablar de lo que tú hacías hace 20 años, no funciona el decir, es que yo cuando estaba de tu edad, eso no funciona. Ya, cuando dicen esa frase, Esa ya uno ya historia. no les hace caso. Ya se cierran, a tu edad hace años. No, es ahora, ¿y qué podemos hacer Partíamos juntos? piedras. Hijo, ¿tú qué propones? En función de esto que estamos hablando? Correcto. Pues mi opinión es la siguiente, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero platiquemos. Claro. Eso es lo Abrir esa importante, puerta, abrir ¿verdad? De esa la puerta. comunicación. Y sobre todo, mamás, también enséñenos a los hombres a manifestar sentimientos. Ya es hora de dejar esa diferencia de que las chicas sí lloran y los chicos no lloramos. Estoy diciendo algo muy básico, porque los hombres también sentimos dolor, que nos han enseñado tradicionalmente hasta el umbral del dolor, que significa ese nivel en que correcto, el aguanta, y eso se manifiesta en nuestros servicios de salud, porque son más mujeres las que demandan servicios de salud, y no solo estoy hablando de lo público, sino que en general, que hombres. Hombres, hasta que están adultos y tienen ya una condición grave, o que les da temor, entonces llegan. Increíble. Fíjate que este es un punto importante porque nosotros siempre hemos platicado de que la razón de eso podría ser porque los hombres son más descuidados, pero no había tomado en consideración este punto de la cultura machista, del aguante, de que no se cuidan porque socialmente tienen que tener más aguante ante cualquier cosa. No había considerado ese punto. Sí, es interesante. entonces la paternidad se vuelve
tan solo una temática al interior de toda esta educación integral de la sexualidad que el mundo debe trabajar. No solo en los centros escolares, no solo en la familia, sino que tenemos que conversarlo en el día a día. Es parte de lo que hacemos, saludamos, abrazamos, queremos. Por ejemplo, en el caso de los chicos, en los chicos que están entre los 10 y 14 años, hay que promover, hay que asegurar de que le va a gustar esta semana una niña, la otra semana otra chica, la otra semana otra, pero no tiene que andar con las tres. Así es. Sí, y a veces vemos padres que nosotros mismos empujamos y decir, vamos hijo, dale, dicen, dale. ay, tiene como 3 novias. Sí, y allá está el muchacho haciéndole, sí, yo. Así que eso es completamente incorrecto. Sí. Y no solo le diga no, sino que dígale, hay ¿Por que qué? aprender a querer a las chicas. Hay que respetarlas y recuerda que la relación sexual coital no es igual al afecto. Así es. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado con este tema. Hemos aprendido mucho y esperamos que nuestras amigas televidentes también tomen nota para hacerles proyecto de vida a sus hijos y no vernos envueltos en estas dificultades que después les postergan su crecimiento tanto personal como profesional. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias, doctor Soriano, por habernos Gracias, acompañado. muy amable. Cuídense mucho. Adiós.